Buenos días, Alejandra. Buenos días, Adriana. Bueno, hoy estamos aquí con mi compañera Alejandra para hablar un poco de los últimos avances en la normativa y en los planes y actuaciones que están desarrollando en España en cuanto a eficiencia energética. Al fin y al cabo, esto de la eficiencia energética va a ser uno de los pilares dentro del proceso de recuperación después del varapalo que ha supuesto esta pandemia, y además también es algo fundamental para cumplir con los objetivos de la Unión Europea para responder a la emergencia climática. Yo creo que no puede haber tema más de moda en este momento. Todos los días, ¿no?, estamos oyendo hablar de esta subida meteórica del precio de la electricidad, cada día marcamos un nuevo récord, y yo creo que no nos queda más remedio que introducir este concepto de la eficiencia energética, tanto a nivel normativo por parte de la Administración, como a nivel estratégico en cualquier organización que quiera reducir sus costes y su huella de carbono. Ya no solamente a nivel de empresas, a nivel organizativo, sino también a nivel del ciudadano de a pie, que se está viendo, que nos estamos viendo en la necesidad de incluir determinados hábitos en nuestra vida cotidiana. Pues cambiar los horarios a la hora de poner lavadoras, a la hora de planchar, recurrir a la rehabilitación de nuestras viviendas, a la compra de electrodomésticos con un mejor etiquetado energético o incluso, en los casos en los que se puede, al autoconsumo. Alejandra, igual nos podrías contar un poco cómo se está planteando desde el Gobierno este impulso a la eficiencia energética. Pues sí, mira, precisamente este año se están viendo diferentes actuaciones que están promoviendo la eficiencia energética. Tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el famoso PNIE, que establece varios objetivos de aquí al 2030. En el ámbito de la eficiencia energética, pues establece bases para mejorar lo que es la envolvente térmica en los edificios y la renovación de las instalaciones de calefacción y agua caliente. Pretende más o menos rehabilitar un total de 1.200.000 viviendas y unos 300.000 metros cuadrados al año de edificios del sector terciario, tanto públicos como privados. Para poder impulsar esta rehabilitación energética de edificios, se ha establecido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está llevando ahora mismo el IDAE. ¿Y este plan en qué consiste? Pues una primera fase, lo que quieren hacer es dar ayudas para la rehabilitación y regeneración urbanas y para el despliegue e integración de las energías renovables, impulsando así la eficiencia energética y la descarbonización y mejorando un poco pues, la situación económica actual de España. Ahora mismo el concepto de eficiencia energética en edificios, pues lo que quiere decir sobre todo es pues, consumir menos energía de forma sostenible, disminuyendo las emisiones de CO2 y manteniendo o tratando de mantener el nivel de confort necesario y deseado en las viviendas, en las oficinas y demás. Ahora mismo en España, por lo general, pues rehabilitamos poco y existe además un parque inmobiliario muy viejo y muy grande, con mucho margen de mejora. Hasta ahora en la sociedad no se suele identificar lo que es la rehabilitación del edificio pues con mayor confort, mayor ahorro y con la revalorización del inmueble, cosas que la eficiencia energética pues nos proporciona y que bueno, pues con estas ayudas pues se pretende promover, reactivando al mismo tiempo el mercado laboral. Ajá. ¿Y esto ya se está poniendo en marcha? Sí, desde agosto de 2020 el IDAE está gestionando el programa de rehabilitación energética de edificios, que es uno de los primeros programas que han surgido del plan que acabamos de mencionar, con el que está fomentando precisamente pues, actuaciones de rehabilitación energética que favorezcan la reducción del consumo y de las emisiones. Por otro lado, además, pues bueno, está, por ejemplo, el plan que se le llama el plan AGE o Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, pero esta vez en edificios de la Administración Pública. ¿Por qué se está poniendo el foco en los edificios de la Administración? Pues bueno, pues porque desde las directivas europeas se está poniendo énfasis en que se comience con estos edificios un poco por dar ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues existen muchos otros planes y proyectos que está gestionando, programas que está gestionando el IDAE, enfocados todos ellos a promover la eficiencia energética y el uso de renovables. De hecho, además, ahora mismo se está viendo que hay cambios en la normativa que establecen las bases para incorporar la rehabilitación de en la rehabilitación de los edificios la eficiencia energética como eje principal. Claro, es que al fin y al cabo los edificios son unos grandes consumidores de energía. ¿Y en qué consisten estos cambios que afectan a su rehabilitación?
Bueno, pues para empezar, se ha modificado el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, un poco para incorporar los requisitos exigidos por la normativa europea en referencia precisamente a eficiencia energética y el fomento de usos de energías renovables. Por otro lado, además, ha salido el 3 de junio, entró en vigor la nueva normativa relativa a la certificación de energética de los edificios existentes. El nuevo certificado de eficiencia pasa a ser una pieza clave para llevar a cabo los objetivos de la Unión Europea y además este debe ser de la máxima calidad posible. Por eso mismo el nuevo Real Decreto lo que hace es que incorpora modificaciones para mejorar el procedimiento de la certificación, actualizar su contenido, incrementando su calidad y estableciendo la obligación para las empresas intermediarias y no solo para los propietarios de mostrar el certificado cuando vayan a vender o alquilar la vivienda o pues el inmueble. Como ves, estas dos normas promueven la activación de medidas de mejora de eficiencia energética en los edificios en línea con el Plan Nacional de Energía y Clima y con las actuaciones contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hemos visto antes. Sí, es verdad. Este plan nacional tiene además mucha relación con la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que se ha aprobado hace muy poquito, en el mes de mayo. La eficiencia energética yo creo que es uno de los ejes fundamentales en la lucha contra el cambio climático y también en esta transición energética que hoy estamos también oyendo todos los días, ¿no? en las noticias. Y para esto es fundamental también que haya transformaciones tanto tecnológicas y muchos cambios en las empresas. Relacionado con todo esto, yo creo que otro eje fundamental en este proceso de transición también es el conocimiento de la huella de carbono de las organizaciones, ya que esto les permite el medir su contribución al cambio climático y así poder tomar decisiones fundamentadas. Sí, y bueno, ¿y qué dice esta nueva ley sobre la huella de carbono, esta ley de cambio climático? Hasta ahora era una herramienta voluntaria para las empresas, ¿verdad? Efectivamente. Hasta ahora las empresas podían calcular la huella de carbono e inscribirla en el registro del MITER, del Ministerio, de manera voluntaria, si querían, aunque sí, las empresas grandes tenían que pasar por un proceso de verificación externa para esta inscripción. Sin embargo, con esta nueva ley de cambio climático, aún no sabemos cuál va a ser el alcance concreto, pero va a haber determinados tipos de actividades que van a tener que obligatoriamente calcular y publicar su huella de carbono. Se supone que en el plazo de un año saldrá la lista con el tipo de actividades que tendrán este requisito. No solamente tendrán que calcularla, eso al fin y al cabo, pues bien, sirve para conocerlo, pero tampoco sirve para mejorar, sino que además tendrán que elaborar y publicar un plan de reducción de estas emisiones con un horizonte de 5 años. ¿Y hay alguna referencia específica para hacer este cálculo de huella de carbono? Sí, tenemos distintas referencias, hay bastantes normativas, pero quizás las más conocidas y utilizadas son el GHG Protocol y las normas ISO. Hay dos normas ISO. La 14064, que tiene que ver con el cálculo de huella de carbono de organizaciones, y la 14067, que en este caso nos sirve para calcular la huella de carbono de un producto en concreto. Importante comentar que han cambiado recientemente y quizás el cambio más relevante es en la 14064, en la que se utiliza para calcular la huella de carbono de organizaciones, que ahora obliga a calcular todas las emisiones de la organización, tanto directas como indirectas. Con la anterior versión, la organización podía elegir y calcular solamente las emisiones directas de su actividad y las que venían del uso de electricidad y no calcular el resto. Pero con esta norma hay que calcular también aquellas que están relacionadas con la cadena de valor de la organización. Ya explicar esto en más detalle sería muy largo. Si queréis, hay un artículo muy interesante en el blog de Prisma, que lo escribió nuestra compañera Raquel, y que explica muy bien este cambio y qué es esto de las emisiones indirectas. Sí, de hecho tenemos varios artículos muy interesantes en el blog sobre eficiencia energética y huella de carbono. Invitamos a que el que quiera pueda acceder al blog y leer sobre ellos. Bueno, pues nada, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a las últimas novedades sobre eficiencia energética. Habrá que seguir pendientes de cómo evoluciona la situación y de la aplicación práctica de todas estas novedades, ¿verdad? Así es, Alejandra. Que tengas un buen día. Venga, igualmente, Adriana. Hasta luego.